Bien, estamos aquí para iniciar una nueva sección, la primera del canal, que tiene que ver sobre una técnica de aprendizaje de programación muy sencilla, pero muy potente, como es la programación a ciegas. Antes de hablar sobre esta técnica, me gustaría recordar tres principios básicos que deben tenerse en cuenta antes de empezar cualquier proceso de aprendizaje en torno a la programación de computadoras. En primer lugar, estas preguntas que están viendo en pantalla deben responderse en el orden en el que se presentan. La mayoría de los problemas que afrontan los estudiantes de programación es que afrontan los problemas en el orden incorrecto. Tratan de solucionar la tercera pregunta antes que la primera y la segunda. Es decir, tratan de codificar, tratan de desarrollar una solución de software mucho antes de entender el problema al que se enfrenta. Dicho esto, las preguntas, como pueden observarlas, son tres y muy sencillas. La primera, ¿qué? Se debe identificar qué pasos son necesarios para solucionar el problema en cuestión. Tiene que ver con entender fundamentalmente el problema que se trata de resolver. Es algo básico. Antes de tratar de escribir una línea de código, antes de tratar de solucionar el problema más sencillo de todos, es necesario entender ese problema, comprender todas sus implicaciones, todos los aspectos que le rodean. Se dice que los programadores tienden a ser expertos en cualquier materia, básicamente por el hecho de que antes de escribir un software, antes de escribir un programa de computadora, deben ser maestros en el tema que va a tratar su software, en el problema que van a tratar de resolver. Este primer punto puede resolverse en una máxima que reza: programar es en esencia enseñar a la computadora a realizar un proceso, y nadie puede enseñar algo que no domina. Programar es enseñar al ordenador a realizar un proceso, a realizar una función, a solucionar un problema, a atender un servicio. Naturalmente, no podemos enseñar algo que no conocemos, que no entendemos, que no dominamos a fondo. Solucionar esta primera pregunta es la base para ser siempre un buen programador. Si no somos capaces de entender el problema que tratamos de solucionar, nunca vamos a poder realizar un buen trabajo como programadores. La segunda pregunta es ¿por qué? En el mundo de la programación es posible solucionar un problema de muchas maneras. Sin embargo, siempre existen algunas mejores que otras. Se debe determinar por qué la solución que se planteó en el primer punto es la mejor, teniendo en cuenta las necesidades, recursos y limitaciones. Si hay algo cierto en el mundo de la programación es que no existen verdades absolutas. Jamás se debe incurrir en responder a esta pregunta en un porque sí. Si te preguntas a ti mismo o si alguien te pregunta por qué decidiste implementar una solución de una forma y no de otra, y tu respuesta es porque sí, estás incurriendo en un error terrible, porque significa que tú mismo no entiendes qué te llevó a optar por esa solución, por qué esa solución es mejor, por qué esa solución es la adecuada a lo que te están pidiendo, a tus necesidades, porque esa solución es la que aprovecha mejor los recursos con los que cuentas, y por qué esa solución es la que se mantiene dentro de todas las limitaciones que no debes infringir. Hoy día nos encontramos en el boom de las aplicaciones web, las aplicaciones móviles. Existe la tendencia a creer que las aplicaciones de escritorio, que toda la computación antigua que conocemos va a desaparecer. Esto, en mi humilde opinión, es una exageración. Si bien es cierto que todo tiende hacia la web, todo tiende hacia los dispositivos personales,
no se debe llegar al punto de despreciar todo lo que hace posible que estos servicios existan. No hay que olvidar que una aplicación web existe y se ejecuta gracias a un servidor que la mantiene. No hay que olvidar que por más que un dispositivo móvil sea un aparato de bolsillo, existe tras de él todo un sistema operativo que le permite funcionar. Dicho esto, me parece increíble que muchos expertos, muchos programadores, muchos docentes incluso, incurran en la garrafal estupidez, si se puede llamar de esa forma, de mantener o de guiar a otras personas a que se concentren solo en un tipo de soluciones. El hecho de que actualmente las aplicaciones web sean populares no quiere decir que siempre una aplicación web vaya a ser la solución ideal para un problema. Y esto ocurre a todos los niveles, no solo en cuanto a soluciones finales, sino también a nivel de soluciones sencillas de algoritmos básicos. Hay muchas formas de solucionar un mismo problema, y si siempre nos centramos en la misma solución sin ponernos a pensar por qué esta es mejor o no, si nuestra respuesta es porque sí, lo hago de esta manera porque sí, porque así es como lo hago y no conozco otra, estamos incurriendo en un error terrible, estamos cerrando nuestra visión, nuestra imaginación, y estamos limitando nuestro potencial. Este es un error en el que nunca debe caer un programador. Como dice la máxima de este punto, toda solución es susceptible a ser mejorada, y todo buen programador busca siempre la solución más óptima. Tener la capacidad de autoevaluarnos, de evaluar las soluciones que planteamos y de buscar siempre una mejor alternativa es lo que nos diferencia de ser simples repetidores, simples implementadores, y ser verdaderos programadores, verdaderos generadores de soluciones. El tercer punto, como dije al inicio, por el que normalmente comenzamos en un curso de programación, es, como ven, el último que se debe atender y por ende el menos importante. ¿Cómo? Se debe escoger una herramienta de programación apropiada para materializar la solución planteada anteriormente. Tiene que ver con el dominio de una herramienta de programación, generalmente un lenguaje, su sintaxis, librerías, protocolos y estándares. Como ven, manejar un lenguaje, C, Java, Python, Lua, o una herramienta, gestores de código gráfico, gestores de juegos, gestores operativos, es el último punto al que debemos llegar. Y este punto sirve únicamente para materializar la solución que hemos diseñado, para darle forma. Si hacemos una analogía entre la programación y la construcción de edificios, podríamos decir que la primera pregunta nos permite diseñar el edificio para dar solución a las necesidades de espacio que tenemos. La segunda pregunta nos permite escoger los mejores materiales y las mejores técnicas de construcción. Y la tercera tiene que ver con escoger nuestras herramientas, nuestros martillos, nuestras ceguetas, nuestros desatornilladores, nuestros mezcladores de cemento. En un proceso de construcción esto es el último punto antes de empezar a materializar ya el edificio. En el caso de la programación es también lo último que se escoge. Escoger un buen lenguaje tiene que ver con escoger una buena arquitectura, con escoger una buena filosofía, con escoger buenos patrones de diseño. Y obviamente todo esto viene de entender el problema que tratamos de atacar y entender cuál es la mejor forma de hacerlo. Por esto se deja siempre de último. Es posible ser un excelente programador sin conocer ningún lenguaje y ninguna herramienta. Pero también es posible conocer muchos lenguajes, muchas sintaxis, muchas herramientas y ser un completo inútil programando en términos de solución de problemas.
Así que, por favor, y una vez más, no cometamos el error de confundir la programación con el manejo de una herramienta. La máxima de este punto reza: un lenguaje de programación es un medio, no un fin. Un buen programador no se define por su dominio del lenguaje, sino por su dominio de la lógica y su capacidad de descomponer y resolver problemas. Dicho esto, estos 3 puntos, esas 3 preguntas, espero que siempre que traten de afrontar un problema sigan este orden. Entiendan primero el problema, luego entiendan por qué una solución es mejor que otra y finalmente sí, implementenla. Es posible implementar soluciones en herramientas o en lenguajes que desconocemos por completo. Esto gracias a Internet, a los libros o a personas que saben ya el manejo de esta herramienta y a las cuales podemos recurrir. Si tenemos una buena solución, una buena fundamentación, aplicar esta solución va a ser relativamente muy sencilla. Por el contrario, si no tenemos la solución y vamos primero al lenguaje, al martillo, muy difícilmente podremos construir una aplicación, un programa que dé respuesta a la necesidad que tenemos. Lo más probable es que nos frustremos, que seamos incapaces de ver cómo engranan todas las cosas y no vamos a llegar más allá que a escribir un montón de líneas sin sentido y sin objetivo. Bien, el segundo punto es ¿qué es la programación a ciegas? Vale, la programación ciega es un ejercicio de visualización y afianzamiento, orientado a mejorar la lógica de procesos y el manejo de información en la mente del programador. Resulta que hay muchos tipos de lógica: lógica espacial, lógica matemática, lógica artística, lógica musical. Lógica de datos es también muy importante en el mundo del desarrollo del software, pero en términos puntuales la lógica más importante para programar es la lógica de procesos. La capacidad de entender cómo, tras realizar una serie de funciones, de transformaciones matemáticas o de manipulaciones de datos, una información inicial se convierte en un resultado final. Programar a ciegas es un ejercicio de visualización en el sentido de que permite que el programador imagine, vea en su mente la forma en que se realizan todos esos procesos y por ende le permite afianzar sus conocimientos básicos. No me refiero principalmente a sintaxis o a manejo de lenguaje, sino al conocimiento conceptual y fundamental que permite solucionar esos problemas. Como segundo punto, la programación ciega se realiza de una forma muy simple, pero un poco agresiva. En primer lugar, se escoge un problema. En segundo lugar, se codifica, se escribe o se modela o se lleva a cabo el proceso creativo que debe realizarse para materializar la solución. En tercer lugar, se ejecuta esa solución, se pone a prueba. Si esa solución presenta errores, se toma nota de esos errores. Se toma nota digital, escrita, como sea posible tomarla. Luego se borra todo el código, se borra todo el diseño, se deja en ceros, no se recurre nuevamente a él. Este es el punto básico de la programación a ciegas: generar toda una solución desde cero y si falla, borrarla completamente. Es algo agresivo, sí, no se realiza en la vida real, no se realiza en la vida profesional, pero precisamente por eso es un ejercicio tan fuerte y tan benéfico. Al forzarnos a escribir toda la solución desde cero, no solo logramos afianzar lo que hicimos bien, sino resaltar lo que hicimos mal y por ende aprender de esos errores. Luego se escribe la solución nuevamente, tratando de corregir los errores. Lo más probable es que cuando iniciemos cometamos generalmente más errores en las iteraciones sucesivas que en las iniciales.
porque iremos agregando más código y por ende seremos más susceptibles a cometer errores. Pero esto es algo realmente bueno. Entre más errores cometamos, más podremos aprender de ellos. Obviamente si tenemos la capacidad y la voluntad de tratar de corregirlos. Repetir el proceso hasta conseguir una solución válida y aceptable. Un punto importante en la programación ciega es no ser demasiado ambicioso. Existe, como dijimos en el punto 2 anterior, la posibilidad de mejorar infinitamente una solución, pero siempre hay un momento en el que llega a ser válida y aceptable, o como se le conoce en el mundo profesional, estable. Lo bastante estable como para asumir que nuestro ejercicio ha sido satisfactorio. Un último punto opcional es optimizarla si es posible. Optimizarla si está dentro de nuestros objetivos y de nuestras posibilidades. Si esto se lleva a cabo, obviamente ganaremos un poco más de experiencia y le sacaremos algo más de beneficio al ejercicio. Pero no necesariamente es obligatorio, es un paso opcional, por eso se encuentra al final de la validación. ¿Correcto? Como tercer punto, hay que tener en cuenta las reglas, y estas reglas sí que deben ser absolutas en aras de que el ejercicio se lleve a cabo. En primer lugar, hay que escoger un tema relativamente sencillo. Volvemos a lo mismo, no debemos de ser demasiado ambiciosos, tratar de hacer programación ciega con ejercicios muy complejos o tratando de armar soluciones completas a un problema suele acarrear más frustración y problemas que beneficios, ya que al tener un gran volumen de código, una serie de requerimientos elevados, se tiende a perder la perspectiva de la lógica básica y de los fundamentos y se empieza a manejar otra clase de problemas más de recursos, más de arquitectura, que no es el objetivo de este ejercicio. Es igualmente importante escoger ejercicios que sean fácilmente implementables. Por ejemplo, realizar un ejercicio de programación a ciegas con un estándar de programación web donde interviene código HTML, código CSS, código JavaScript, no sería apropiado, no sería correcto, porque tendríamos un problema más de forma que de fondo. Estaríamos atendiendo más a detalles estructurales de esa solución y no de los conceptos que queremos afianzar. Por supuesto, es posible hacerlo para personas que ya dominen bien los fundamentos de programación y que quieran extender este ejercicio a esos puntos, pueden hacerlo, pero siempre con la recomendación de centrarse en un eje, en un único eje conceptual para que puedan sacarle provecho. Si vamos a hacer un ejercicio de programación ciega en web, sería ideal primero hacer el ejercicio en el núcleo estructural del documento en HTML, luego tal vez hacerlo en el núcleo visual, en el aspecto gráfico con CSS y finalmente aplicar los detalles de lógica que se le dan con JavaScript, pero hacerlo en conjunto no es apropiado. Un ejercicio de programación a ciegas teóricamente no debe tomar más de 30 minutos en todas sus iteraciones, así que estaríamos hablando más o menos de unos 5 o 6 minutos por iteración, donde una iteración no debe demorar más de 5 minutos. Si dura más de 5 minutos o 10 minutos, en caso de ejercicios más complejos, estamos incurriendo en un error. El segundo punto es no utilizar editores o herramientas que ayuden a la codificación. Esto es algo también interesante en términos de enseñanza básica, tratar de aprender a programar con editores IDEs profesionales como son Eclipse, como es NetBeans, como es toda la suite de JetBrains, el PHP Storm, el PyCharm. Son editores muy buenos a nivel profesional, muy buenos a nivel de producción, pero que a nivel de conceptualización, a nivel de aprendizaje básico, generan más problemas que beneficios. En el caso de la programación a ciegas, como se trata de programar únicamente en base a lo que está en nuestra mente, resulta un problema, una limitación, un handicap el utilizar esta clase de editores. Hay editores sencillos muy buenos que tienen resaltado de sintaxis, manejo de espacios, cosas como Vim, como Geany,
como Atom, sin aplicar paquetes de autocompletado, claro está, que pueden ser muy útiles para este ejercicio. Tercero, no recurrir a copiar código de otro archivo o de otra fuente. El ejercicio de programación a ciegas, como dije, se trata de hacerlo únicamente con lo que tenemos en nuestra mente. No tiene sentido copiar y pegar partes de rutinas que tenemos en otro lugar o que podemos sacar de internet, porque no estaríamos logrando nada. El cuarto punto es consultar solo las referencias del lenguaje o la librería que se esté usando. Obviamente en ningún momento pretendo tratar de decir que la programación a ciegas es un ejercicio de memoria, de aprendizaje al pie de la letra, porque no es así. Es un ejercicio de conceptualización, de saber qué debo hacer en vez de cómo debo hacerlo. Ese cómo lo podemos obtener de las API reference, de las referencias de API de los lenguajes, de los APIs de las librerías, que podemos consultar. Obviamente los podemos consultar de internet, pero consultar esas referencias, no consultar guías o tutoriales que nos presentan conceptos, probablemente los conceptos del autor y no los que nosotros tratamos de aprender. Únicamente mirar las referencias. Por ejemplo, si queremos usar una función para convertir de texto a número, simplemente buscar cómo debemos escribir esa función, qué resultados obtenemos, qué parámetros debemos pasarle, pero no verla dentro de un contexto de una solución, porque perderemos la perspectiva del ejercicio. Por último, respetar siempre el principio de borrar todo el código y reescribir la solución desde cero. Esto es el principio básico de autorregulación, de normas autoimpuestas. Este es un ejercicio para hacer por voluntad propia. No funcionará si es un ejercicio impuesto por un profesor o por un jefe. Funciona si queremos hacerlo nosotros mismos para mejorar personalmente, porque estamos supeditados a cumplir una regla muy compleja, que es borrar todo nuestro código después de haberlo escrito. Es algo difícil después de que has escrito un código que funciona 99% bien, borrarlo y tener que hacerlo de nuevo es difícil, cuesta bastante, pero es la base del ejercicio. Por eso hay que estar comprometido, hay que tener la voluntad personal de hacerlo. Si no la tienes, no vas a sacar un buen resultado de esto. ¿Programación ciega como ejercicio ideal? Sí, la programación ciega es un ejercicio ideal para el aprendizaje temprano de conceptos y la interiorización de fundamentos de programación. Maneja apropiadamente, ofrece los siguientes beneficios. Primero, mejora la capacidad de visualización. Ayuda al programador a ver en su mente el flujo de datos que se llevan a cabo para solucionar un problema. Segundo, afianza los conceptos. Las bases de la programación son la repetición y el respeto por las reglas autoimpuestas, como mencionaba hace un momento. Esto contribuye a recordar los conceptos tanto por repetición como por asociación. El ser humano aprende por repetición, aprendemos por repetición todas las cosas de nuestra vida, aunque parezca o aunque se mencione que es una técnica pedagógica arcaica, la verdad es que es la forma natural en que el cerebro humano aprende. El cerebro humano aprende por repetición y por asociación. Aprendemos a hablar porque vemos a nuestros padres o a nuestros familiares repetir un sonido que tiene que ver con un evento o con una cosa, y lo escuchamos tanto y vemos tanto esa asociación que finalmente la aprendemos y se hace parte de nuestro ser, así como las operaciones básicas matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. El aprendizaje es siempre por repetición y por asociación. La programación no es algo diferente a esto, no es algo que vaya más allá de la naturaleza humana, así que aunque suene anticuado, aunque suene arcaico, es también la mejor forma de aprenderlo, repetir y asociar constantemente, repetir un proceso de escritura de código, repetir un proceso de diseño y asociarlo con la solución de un problema.
En futuros videos hablaremos sobre modelos algorítmicos y sobre patrones de diseño, y veremos que estos no son más que la estandarización de esa repetición, de esa asociación de un proceso con una solución. Tercero, mejora el dominio del lenguaje o herramienta. Como ya dijimos antes, programar no tiene que ver con manejar correctamente un lenguaje o una herramienta. Sin embargo, como consecuencia lógica, al hacer el ejercicio en una herramienta puntual y al repetirlo muchas veces, iremos ganando experiencia, experticia en el manejo de esa herramienta y obtendremos un beneficio adicional, un beneficio que no tiene que ver necesariamente con la programación, pero que sí ayudará a tener mayor fluidez, mayor rapidez a la hora de manejarnos en esta herramienta. Igual, si cambiamos de herramienta, el concepto seguirá ahí, el aprendizaje seguirá ahí. ¿Perderemos la fluidez? Sí, porque cambiamos de herramienta, pero no perderemos la capacidad de solucionar problemas, que es lo que realmente nos interesa. Ahora vamos a la última parte, la menos importante por supuesto, pero como hay que escoger una herramienta y hay que llevar a cabo el ejercicio en una herramienta puntual, la elección ha sido Python. ¿Por qué Python 3 concretamente? Hablaré primero de la versión. La versión 3 de Python es la que actualmente se desarrolla a futuro, la que tiene más procesos de mejora, y naturalmente desde la Asociación de Programadores del Consorcio de Python, la idea es migrar todo lo que esté en Python 2 a Python 3. Aprender o enseñar a programar en Python 2 actualmente no es una buena idea, es una rama que tiende rápidamente a ser despreciada, que pronto se convertirá únicamente en una reserva de compatibilidad hacia atrás. El futuro está en Python 3, las mejoras están en Python 3, los libros ya están empezando a escribirse en Python 3, entonces la versión tiene que ver con modernidad y con continuidad del lenguaje. Ahora, ¿por qué el lenguaje en sí? ¿Por qué Python? Tres razones nuevamente. La primera, es un lenguaje de programación ideal para principiantes. Python tiene una sintaxis sencilla, maneja los recursos dinámicamente, tiene una enorme cantidad de librerías y sus normas de estilo favorecen las buenas prácticas de programación. Ya hablaremos por el camino qué son las buenas prácticas de programación y qué son las normas de estilo. Pero de momento basta con saber que el lenguaje afianza eso, algo que pocos lenguajes hacen y que es muy interesante para los que están empezando a aprender. Segundo, es un lenguaje bien documentado y soportado. Esto es algo básico para todo buen programador. Cuando se va a escoger una herramienta con la cual se va a trabajar, la medida más importante es qué tan bien documentada está. Porque si recordamos en un punto anterior, un buen programador se remite a la documentación de su herramienta, a sus API reference, a sus ejemplos ya en el mundo práctico, a los tutoriales. Entonces un lenguaje esotérico o extraño o antiguo puede ser muy carente de buena documentación y nos puede generar muchos problemas a futuro. Ahora, al lado de la documentación está el soporte, entendiendo el soporte como el hecho de que haya una entidad o una serie de personas que estén continuamente mejorando el lenguaje, modernizándolo, actualizándolo, porque en el mundo de la computación lo que hoy es válido mañana puede no serlo, y si no hay alguien o algo que impulse esa herramienta para mejorar, para mantenerse vigente en el tiempo, pues a futuro será despreciada. Es lo que ocurrió con lenguajes antiguos, de los cuales ya normalmente ni nos acordamos, como Snowball, como B, como Algol. Algunos de ellos tienen sus nichos todavía muy cerrados, por supuesto, el caso de COBOL en aplicaciones financieras, pero para efectos de aprendizaje lo ideal es tener un buen lenguaje que tenga muy buena documentación y que tenga muy buen soporte para que sea una inversión a futuro bastante rentable para nosotros como futuros profesionales o para los profesionales que ya lo son y quieren mejorar sus habilidades. En tercer lugar, es un lenguaje potente y universal.
A Python normalmente se le conoce como la navaja suiza, porque es capaz de hacer muchas cosas y lo hace de una forma relativamente sencilla. Es extremadamente poderoso. Con Python podemos hacer desde aplicaciones pequeñitas de consola, como las que se suelen utilizar en programación ciega, hasta sistemas súper complejos de computación distribuida, de arquitectura orientada a servicios, de programación en paralelo. Es excelente para manejo científico y todo el que haya utilizado un Linux, un BSD, un Unix embebido, sabrá que ahí detrás de esos sistemas operativos hay un intérprete de Python, hay un motor de Python que hace mucho del trabajo pesado. Es un lenguaje muy importante para el mundo de la computación y que brinda la capacidad de realizar muchos trabajos, tanto académicos como profesionales. Bien, hasta ahora ya hemos hablado bastante sobre lo que son los principios de la programación, las preguntas que debemos responder. Hemos hablado un poquito sobre la metodología del ejercicio y sobre la herramienta que vamos a utilizar. Ahora pongámoslo en práctica. Este video ya se está alargando bastante, así que haremos 3 ejercicios sencillos. Aquí tengo mi editor. En lo personal me gusta bastante Geany. Es un editor muy bueno que pueden encontrar en geany.org. Es código fuente libre, código abierto, software libre 100% que pueden descargar para Windows. Los que usen Windows, los que usamos Linux, lo tendremos en la paquetería oficial o también directamente en código fuente para compilarlo. En Mac OS X hay muchas alternativas viables también. Un editor de código con muy buenas capacidades, resaltado de sintaxis, pero sin autocompletado, sin ayudas, sin snippets, sin magia negra que pueda tener repercusiones negativas en nuestro proceso. Entonces tenemos 3 ejercicios que vamos a realizar, ejercicios muy cortos, no tendrán más de 30 líneas de código en el peor de los casos. En teoría yo podría realizarlos fácilmente a la primera, haré 1 o 2 a la primera y en otro me equivocaré adrede un par de veces o tal vez no. Esto lo estoy haciendo completamente al azar, no lo tengo prehecho, ni lo tengo memorizado ni mucho menos, porque la idea es ver el proceso, ¿de acuerdo? Les explicaré inicialmente de qué trata cada ejercicio. El ejercicio de reducción es uno muy sencillo que probablemente hayan visto en muchos libros. Se basa en recibir un número n cualquiera y convertirlo luego en 1. Convertir n en 1. ¿Cómo se convierte esa n en 1? Pues es sencillo. Hay 2 reglas básicas. La primera es si n es par, entonces se divide en 2. ¿Sí? La segunda regla es si no es par, si n no es par, se multiplica por 3 y se le suma 1. La idea es conseguir un número entero múltiplo de 2, de tal manera que al dividirlo infinitamente lleguemos a 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos. Digamos que n vale 3. Como n empieza valiendo 3, lo que hacemos es multiplicarlo por 3 y sumarle 1, ya que 3 es un número impar. Eso nos da 3 por 3, 9, más 1, 10. 10 es un número par, así que lo dividimos en 2, eso nos da 5. 5 nuevamente es un número impar, 5 por 3, 15, más 1, 16. 16 es un número par y es un múltiplo de 2. Aquí empieza a descender. 16 dividido 2, 8. 8 dividido 2, 4. Y 4 dividido 2 es 2. Finalmente 2 dividido 2 es 1 y nuestro algoritmo termina. Nuestro problema termina. Redujimos el número 3 a 1 en 8 pasos. Estos 8 pasos. Si el número hubiese sido, por ejemplo, 6,
6 es un número par, entonces lo dividimos en 2 y nos da 3. ¿Qué sigue aquí? El mismo procedimiento que seguimos con el 3, se repite. Si nuestro número par, nuestro número inicial fuera 11, 11 es un impar, por lo tanto se multiplica por 3 y se le suma 1. 11 por 3 es 33, más 1, 34. Y 34 dividido 2 es 17. 17 nuevamente es un número impar. 17 por 3 es 51. 51 más 1 es 52. Y 52 dividido 2 es 26. Luego 26 dividido 2 es 13. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Esto es lo que debe hacer nuestro algoritmo. Nuestro programa debe solucionar ese requerimiento. Entonces, siguiendo la idea básica de que primero debemos contestar la pregunta ¿qué?, vamos a plantear los pasos que debemos realizar. El primer paso naturalmente es obtener el valor de n o de nuestro número, ¿correcto? El segundo paso es plantear una repetición hasta que n sea igual a 1. El tercer paso es verificar si n es par o impar. El siguiente paso sería actuar en consecuencia. Es decir, dividir o multiplicar y sumar si es impar, ¿correcto? Esos son nuestros pasos. Si los implementamos, obtendremos la respuesta de nuestro algoritmo, una solución viable. Obviamente una solución viable es susceptible a ser optimizada, por supuesto, pero en este caso es un ejercicio muy sencillo en el cual no vamos a incurrir en mayores optimizaciones. Dicho esto, vamos a empezar. El primer punto es obtener n. ¿Cómo obtenemos una variable, un valor a través del teclado, a través del user input? Es bastante sencillo. Lo primero que debemos tener es una variable, un espacio en memoria donde guardar información. Python es muy amigable en ese sentido. Para crear una variable simplemente tenemos que asignarle un valor inicial. En este caso vamos a asignar ese valor inicial a través de lo que capturemos del teclado. ¿Cómo capturamos algo de teclado? En Python 3 existe la función input. Esto es una función en Python. Una palabra normalmente seguida de esta secuencia, abrir y cerrar paréntesis. A esto se le llama invocar una función, es decir que estamos invocando la función input y que el resultado de esa función se guardará en la variable n. Algunas funciones no devuelven ningún resultado, otras sí lo hacen. En este caso input devuelve un resultado. Opcionalmente la función input nos permite escribir un mensaje, algo que verá el usuario en la consola y le dirá qué tiene que hacer. En este caso ingresa un número positivo mayor a 1. Corrección, un número entero positivo mayor a 1. Correcto. Esto se mostrará en la pantalla, en el texto, en el prompt, y será lo que el usuario verá, lo que él verá como parte de su ejecución de programa, lo que debe hacer para poder continuar. Correcto. A este texto que se le
coloca dentro de los paréntesis cuando se llama una función, cuando se invoca una función, se le conoce como argumento. Es la palabra técnica que se le da. Es decir, podemos referirnos a la función input, que estamos llamando a la función input y le estamos dando o pasando como argumento este texto, ¿correcto? Esto ya nos permitiría capturar un valor por teclado. Por defecto, vamos a comentariar aquí, n se carga con texto. Resulta que en Python 3 la función input no procesa la información directamente en el formato en el que la escribamos, sino que la recibe en texto. Esto para hacerlo más sencillo y más flexible. Es decir, que cualquier cosa que se reciba como un input a través de la función input será tratada como texto. Nosotros debemos hacer operaciones matemáticas, por ende necesitamos números. En un lenguaje de programación normalmente existen muchos tipos de datos, pero los básicos son str, string, texto, int, enteros, números enteros flotantes, positivos o negativos, float, números con punto flotante, con coma, decimales, como normalmente se les llama, y bueno, muchos otros tipos. Estos serían los más básicos. Por defecto, la función input devuelve un valor en string, en texto. Para nuestro proceso necesitamos convertirla en entero, en un número matemáticamente procesable. Es decir, que tenemos que cambiar el tipo de n. Tenemos en string y necesitamos pasarlo a entero. ¿Cómo hacemos eso? Python ofrece un sistema de conversión de tipos muy sencillo. Simplemente tenemos que decirle a qué tipo queremos convertir la variable. En este caso le estamos diciendo que n, que es texto, se convierta a un tipo entero. Esto que coloco aquí al lado, después del signo numeral o del signo gato, es un comentario. Es texto que aparece en el código fuente, pero que el lenguaje lo ignora a la hora de procesarlo. Es muy útil y muy buena práctica de programación comentariar nuestro código. De tal manera que cuando lo volvamos a leer sepamos qué estábamos haciendo ahí, o si alguien ajeno a nosotros, alguien extraño, lee nuestro código, tiene que mantenerlo, pueda saber qué es lo que estábamos haciendo. En este caso cambiamos el tipo de dato de n, string a entero. Listo, ya cumplimos el primer paso que habíamos planteado. Hemos capturado una variable con el valor y la hemos convertido en un número computable, matemáticamente procesable. Ahora necesitamos definir una iteración, una repetición. Debemos definir un mecanismo para que el programa se ejecute repetidamente hasta llegar a la solución, hasta llegar al final. Nuestro final obviamente es que n alcance el valor de 1. En programación, la mayoría de los lenguajes ofrecen dos tipos básicos de ciclo, un tipo llamado while, en español mientras, y otro ciclo llamado for, en español para. Ambos permiten realizar procesos repetidamente, pero tienen una diferencia fundamental. While, mientras, se utiliza cuando desconocemos la cantidad de pasos o la cantidad de repeticiones que necesitamos hacer para completar nuestro proceso. Mientras que for o para se realiza cuando tenemos un conocimiento o la forma de deducir cuántas veces debo repetir el proceso. En este caso utilizaremos while. ¿Por qué? Porque la cantidad de pasos que debemos realizar, la cantidad de iteraciones que debemos realizar, depende del número que ingresemos. Como no sabemos qué número va a ingresar el usuario, puede ser un 2 y se realizará en un solo paso, como puede ser un 11 y se realizará en muchos pasos. En ese caso,
el ciclo ideal, el mecanismo de iteración ideal es el ciclo while, el ciclo mientras. En este caso el ciclo while es muy sencillo, solamente debemos decir while y entre paréntesis, estos paréntesis son opcionales pero son recomendables para mejorar la legibilidad del código. Ponemos la condición que se debe cumplir. En este caso debemos cumplir que la condición de n mayor a 1, perdón. Este operador se llama un operador de comparación. Esto desencadena en la comparación del valor de n con el valor de 1. Existen operadores de comparación bastantes. El más común es el igual igual. Compara si dos cosas son idénticas. Los operadores mayor y menor, que trabajan igual que en la matemática de primaria, nos permiten saber si un número es mayor o menor que otro. Los operadores mayor igual y menor o igual nos permiten saber si dos valores son mayores o iguales, si son idénticos o mayores, o si son menores o idénticos. Son los operadores de comparación básicos. Otro muy usado también es el operador diferente. Sirve para comparar dos valores y saber si estos son diferentes. En nuestro caso, naturalmente el operador que nos interesa es el operador while, el operador mayor, porque queremos que nuestro ciclo se ejecute solo mientras n sea mayor a 1, ¿correcto? Entonces, si notamos, cuando hacemos un ciclo, un bloque, en Python se consideran bloques a los ciclos, las definiciones de función, las definiciones de clase y los condicionales, los famosos if. Todo bloque en Python debe terminar con 2 puntos, de tal manera que automáticamente el editor nos obliga a hacer esto, a correr nuestro código una serie de pasos hacia la derecha. A esto se le llama aplicar indentación o aplicar sangría, y ayuda a mejorar la escritura y la legibilidad del código. En muchos lenguajes, en la mayoría de los lenguajes, esto es opcional, es decir, es lo mismo escribir aquí que escribir aquí, pero en Python concretamente es obligatorio indentar correctamente el código. Si no hacemos este proceso de forma correcta, es decir, si escribimos algo aquí, por ejemplo, el lenguaje nos dirá que es un error y nuestro código no se ejecutará. Igual, si la primera vez escribimos código a 4 espacios, la próxima a 2 o a 1, él nos dirá que es un error de indentación, que lo estamos haciendo mal. Indent error nos aparecerá en el código. Ya veremos el error en alguno de los próximos ejercicios. La idea es que cada vez que entramos en un bloque, indentamos 2 o 4 espacios, siempre la misma cantidad. ¿Correcto? Aquí estamos dentro del bloque while. Lo siguiente que debemos hacer es verificar si n es un número par o impar. Esto lo hacemos a través de la función o la estructura de control, correctamente, es el nombre de esto. La estructura de control if. If nos permite hacer una pregunta y en virtud de la respuesta de esa pregunta, alterar el flujo de nuestro programa, dirigirlo en un sentido o en otro. Podemos hacer if de 2, o de 3 o de 4 caminos. En este caso obviamente un número puede ser par o impar, nada más. Por lo tanto será un if de 2 caminos. ¿Qué hacemos en un if? Colocamos una condición. ¿Cuál es la condición en este caso? La condición en este caso es que n sea par o impar. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? De matemáticas elementales sabemos que al dividir un número obtenemos un cociente y un residuo. Si dividimos 3 en 2, obtendremos 1 como cociente y 1 como residuo. Al obtener un residuo diferente de 0, sabemos que el número es impar. Si el residuo es 0, el número será entonces par. En este caso, ¿cómo obtenemos el residuo? En la mayoría de los lenguajes, también en Python por supuesto, se calcula el residuo con el signo
porcentaje o el operador porcentaje. Cuando se realiza esta operación matemática, lo que Python hace es que realiza la división de n entre 2, pero no devuelve el cociente, sino el residuo de esa operación. Entonces ya sabemos por matemática básica que si el residuo es 0, será un número par. Entonces en este caso lo comparamos con 0. ¿Correcto? Aquí podemos poner un comentario y decir si es par. En el caso de que el número sea par, debemos dividirlo en 2. Entonces decimos n igual a n dividido 2. Los operadores matemáticos, así como hay operadores de comparación, también hay operadores matemáticos. Y son más para sumar, menos para restar, asterisco para multiplicar, slash para dividir, doble asterisco para potenciar. Eso es algo interesante en Python, podemos hacer potencias directamente. Y el operador porcentaje para obtener residuos o módulos. ¿De acuerdo? Dicho esto, aquí estamos haciendo una división. Eso es lo que debemos hacer si el número es par. Si no es impar, escribimos la instrucción else. Todo lo que está dentro del if, de la instrucción if, se ejecuta si esta condición se cumple. Si esa condición no se cumple, es decir, que el número en este caso no sea par, se ejecuta todo lo que está en la instrucción else, en el bloque else. ¿Correcto? Es decir, que esto se ignora y se ejecuta lo que está aquí. N es igual a n multiplicado por 3. Eso decía el algoritmo, multiplicar el número por 3 y sumarle 1. Correcto, ahí tendremos ya nuestras dos condiciones. Ya hemos actuado en correspondencia a lo que ocurre. ¿De acuerdo? Pongamos aquí un comentario. Si es impar. Lo último que tenemos que hacer es mostrar la secuencia de números, sacar el resultado por pantalla, por texto. Python ofrece la función print, que recibe como argumento cualquier valor imprimible. Podemos imprimir una frase, podemos imprimir un número, podemos imprimir casi cualquier cosa en Python. En este caso nos interesa imprimir n, que es nuestro proceso, nuestro resultado. Bien, aquí tendríamos un primer programa en Python, un primer programa ciego, porque no hemos ejecutado nunca el código. Lo normal cuando se está programando es escribir unas pocas líneas de código y probar, ver si están haciendo lo que queremos hacer, y si es así, continuamos. Cuando estamos programando a ciegas, escribimos todo, desde el comienzo hasta el final, hasta que creemos que está completa. En este momento creemos que está completa, estoy casi que absolutamente seguro de que es una solución correcta. En este momento guardamos el código y lo ejecutamos. Mi editor me permite ejecutarlo con la tecla F5. Dependerá del editor que decidas usar para ejecutar tu código. Habrá una forma u otra. En este caso, mi editor me abre una ventana adicional donde me dice que debo ingresar el número positivo mayor a 1. Si se dan cuenta, en este momento el código está ejecutando la primera línea que escribimos, la línea 1, y está esperando a que yo le dé respuesta. Nada de lo demás del código se ejecuta hasta que yo no conteste a esta pregunta, a este input. Entonces vamos a darle un número, un 3, que ya hicimos la secuencia. Cuando yo oprima enter, él leerá esa entrada y la procesará. Vamos a ver el resultado. Aquí tenemos nuestro resultado. Vemos el proceso, que es 10, 5, 16, 0, 8, 4, 2 y 1. Nuestro resultado es correcto. Es la secuencia correcta de reducción de número, pero aparece algo curioso, aparece este punto 0. Esto ocurre porque estamos haciendo una división. Cuando Python realiza una división, él automáticamente convierte los números
a formato flotante, a formato de número flotante. Por eso aparece el punto cero. Si quisiéramos hacer una mejora estética a este programa, podríamos incluirle una conversión de tipo forzado a enteros. Vamos a implementarla, ya que la regla de la programación a ciegas es borrar todo el código, guardar y volverlo a escribir desde cero. Vamos a volverlo a escribir desde cero y vamos a agregar un par de validaciones para que nos escriba los números bien, correctamente, en formato entero. ¿De acuerdo? De nuevo hacemos n, hacemos el input. Voy a escribir esta vez algo más corto, n dos puntos. Ya sabemos que es un número entero, mayor a 0. Ahora hay algo interesante, y es que las funciones en Python y en muchos lenguajes se pueden anidar. ¿Qué significa anidar? Que puedes llamar a una función como argumento de otra. En este caso, sabemos que esta función input devuelve un texto, devuelve un str, pero queremos convertir ese str en un entero. Entonces podemos llamar a la función int, que sabemos que recibe un texto y lo convierte en un entero. ¿Listo? Esto podemos hacerlo porque sabemos que el resultado de una función sirve como argumento para la otra. La función input devuelve un string, es decir que nos quedaría la función int y dentro un string, y esta es la forma en la que trabaja la función enter, la función int. Bueno, también permite pasarle valores flotantes o valores exponenciales o largos, pero básicamente nos interesa en este momento saber que la función int es capaz de procesar un valor escrito como texto, siempre y cuando sea un valor válido. Si escribiéramos algo como hola o como Juan, la función int no podría convertirlo a un número entero, porque esas palabras no tienen una equivalencia en números enteros, números de ningún tipo. Entonces generaríamos un error, pero en este momento no nos interesa hablar sobre errores ni sobre cómo manejarlos. Nos interesa simplemente asumir que el usuario va a escribir correctamente un número y vamos a procesarlo. Entonces aquí lo que estamos haciendo, como dije, es anidar funciones. Estamos anidando el resultado de la función input y automáticamente se lo estamos pasando a la función int para que lo convierta en un número entero. Lo próximo que viene es el ciclo while, que ya sabemos que es n mayor a 1. Nuestros dos puntos para ingresar en el bloque. Después validamos que n sea divisible por 2, n módulo 2, y eso sea igual a 0. Comparamos dos números que sean idénticos. Si son idénticos, hacemos que n se divida por 2. Si no son idénticos, es decir, si n no es par, hacemos que n sea igual a n multiplicado por 3 y le sumamos 1. Por último, imprimimos n. Pero hasta aquí estaríamos igual que la vez pasada. Lo único que tenemos que hacer es decirle de nuevo a la función int que nos procese el valor de n. De esa manera, a pesar de que n, por esta división de aquí, se haya convertido en un número flotante, al pasárselo a int, dará como resultado que se vuelva a trabajar con números enteros. Si lo ponemos aquí, solamente dentro del print, la función se ejecutará correctamente, nos mostrará el número entero, pero no afectará en nada a la ejecución del programa. Si hiciésemos algo como n igual a int n, estaríamos reconvirtiendo el tipo de n, porque estaríamos guardando el valor de esta función de nuevo en la variable n. Aquí estamos reasignando la variable, cambiando su valor, almacenándolo.
Pero si no lo hacemos, si ejecutamos una función simplemente como esto, sin guardarla en una variable, la función se ejecuta, devuelve un resultado, pero ese resultado no se almacena. En este caso, ese resultado se le pasa a la función print para imprimirlo por pantalla, pero no se almacena en ningún lugar de nuestro código, no se mantiene en memoria. ¿De acuerdo? Ahí hemos mejorado nuestro código, solucionado esa pequeña diferencia estética. Vamos a ejecutarlo de nuevo, esta vez con el número 11, y aquí tenemos nuestra secuencia: 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Hemos cumplido con nuestro objetivo, con nuestra razón de escribir este código. Naturalmente se puede mejorar, naturalmente se pueden validar muchos errores, pero de momento no nos interesan. Esta fue una explicación bastante sintética, bastante lenta de lo que sería este algoritmo tan sencillo. Si quitamos los espacios en blanco, podemos ver que es un algoritmo de tan solo unas cuantas líneas, tan solo 7 líneas de texto, 7 líneas de código. Esto es muy corto, es un programa relativamente muy corto, pero que sirve bastante bien para ilustrar lo que es la programación ciega. Vamos a dejarlo de nuevo en su versión con espacios. Esta versión se ve más grande en extensión, pero es más legible a futuro. ¿De acuerdo? Primer ejercicio. Segundo ejercicio, el ejercicio del glotón. El ejercicio del glotón es algo muy sencillo, algo que probablemente muchos habrán jugado en su infancia, en el que con un amigo se escoge un número cualquiera, normalmente un número entre 50 y 100 o tal vez más, dependiendo qué tan difícil quieres que sea el juego, y luego los amigos se van turnando para solucionar el problema de llevar ese número al valor de 0, pero pueden hacerlo únicamente restando valores primos menores a 10. Es decir, pueden restar 2, 3, 5 o 7 a ese número. Al final, si alguno logra convertir ese número en 0, gana. Si por el contrario deja ese número en 1, y recordemos que no podemos restarle 1, lo mínimo que podemos restar es 2, entonces se considera que el siguiente jugador ha perdido, porque no puede hacer una jugada válida. Digamos que tenemos el número 18 y el jugador 1 decide restarle 7. Entonces el valor decrece hasta 11. El jugador 2 decide restarle 3. Entonces el valor desciende hasta 8. Y el jugador 1 vuelve a restarle 7. Entonces queda el valor de 1. En este momento el jugador 2 no puede restarle nada, porque el valor que queda ya es menor que 2, y 2 es el primer número que podemos restarle, el número más bajo. En ese caso el jugador 2 pierde. Aquí perdería, porque no puede realizar una jugada válida. Ahora, pensemos en la misma situación, pero ahora digamos que el jugador 1 le resta 2, de tal manera que obtenemos 16. El jugador 2 le resta 5, de tal manera que obtenemos 11. El jugador 1 le resta de nuevo 5, de tal manera que nos queda 6. El jugador 2 le resta 3, de tal manera que nos queda 3. Y el jugador 1 de nuevo le resta 3, quedando en 0. Cuando queda en 0 el número, lo que estamos comiendo, por eso se llama glotón, porque se trata de comer restando, entonces el jugador 1 gana, ¿sí? Las reglas de este juego son muy simples. Ganas si logras convertir el número en 0, y pierdes si tu oponente te deja con 1, porque no te puedes comer uno solo.
Bien, en ese orden de ideas vamos a escribir el código para solucionar esto. Lo primero, naturalmente, que debemos hacer es nuestros pasos, ¿cierto? ¿Qué pasos debemos realizar para ejecutar este código? Sabemos que necesitamos un número que se genere aleatoriamente. En la vida real se juega entre 50 y 100, pero para efectos prácticos de este video vamos a ponerlo más corto, entre 20 y 30. Entonces lo primero que debemos hacer es generar un número aleatorio entre 20 y 30. Lo segundo que debemos hacer es tomar turnos para que los jugadores resten un valor al número generado. Lo tercero que debemos hacer es validar si el jugador ha ganado. ¿Correcto? Son tres pasos muy sencillos y vamos a ver cómo se desarrollan. El primer paso, generar un número aleatorio. Python, así como la mayoría de los lenguajes, no posee internamente, no posee por defecto una capacidad de generar números aleatorios, pero sí posee una librería, un paquete externo. En el caso de Python, el paquete de aleatorio se llama random. Vamos a escribirlo, la palabra es random. Así se llama en la mayoría de los lenguajes, pero este es un paquete, una librería, un conjunto de código que no está por defecto incluido en nuestro lenguaje, sino que tenemos que incluirlo manualmente. ¿Cómo incluimos manualmente una librería en Python? Con la palabra import. La palabra import nos permite agregar a nuestro código las funciones que están almacenadas en este paquete. Opcionalmente podemos darle un alias, un nombre más corto. La palabra random ya de por sí es corta, pero son 6 letras y sería genial que pudiéramos convertirla en una. Entonces Python nos permite ponerle alias a las funciones, alias a los paquetes, de tal manera que el paquete random ya no se llame nuestro código random, sino simplemente R. Pero esto es una curiosidad. La verdad es que cuando estamos empezando a programar resulta mejor dejar los nombres originales para no confundirnos y para no confundir a cualquiera que lea nuestro código. Entonces, con la palabra import, con la función import, la instrucción import, podemos traer el contenido de random a nuestro código, a nuestro programa. Ahora, hay varias formas de generar números aleatorios. Podemos generar números aleatorios entre 0 y 1. A esto se le conocen como números aleatorios semilla. Pero en nuestro caso práctico no nos interesan las semillas, nos interesan números puntuales entre 20 y 30. Es lo que definimos. Python, dentro de su módulo random, posee una función que se llama randint, que permite generar números enteros dentro de un rango. Inclusive, es decir, que el menor y el mayor número también se tienen en cuenta. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es decir n. Recuerden que esto es una variable que va a servir para almacenar el resultado de una función. Decimos random, llamamos al paquete random y dentro de ese paquete llamamos a la función randomInt. ¿Correcto? Randint. Este es el nombre de la función. ¿Cómo accedemos a una función o a una variable dentro de un paquete? Con el operador punto. De esta manera estamos diciéndole a Python que vaya al módulo random y que dentro de él debe haber una función que se llama randint. Esa función randint recibe dos valores, dos argumentos. Un primer argumento, que es el número más pequeño que podemos generar aleatoriamente, y un segundo valor, que es el número más grande que podemos generar aleatoriamente, en este caso 30. Esto teóricamente nos
generaría números entre 20 y 30, 25, 29, 21, etcétera. Cualquiera de los posibles en ese rango. ¿Listo? Primer punto completado. Segundo punto, debemos tomar turnos. Turnos para que los jugadores digan un número y se lo restemos al que acabamos de generar, ¿cierto? Entonces, eso implica una serie de pasos, una serie de repeticiones. Nuevamente no sabemos cuántas repeticiones vayan a ocurrir, no sabemos qué número vaya a salir ni qué jugadas vayan a escoger los jugadores. Por lo tanto, la mejor forma de hacer esto es con un ciclo while, un ciclo mientras true. La palabra true es un valor booleano que significa verdadero. En este momento estamos creando un ciclo que es infinito, teóricamente infinito, porque al no depender de una variable debería ejecutarse eternamente. Naturalmente, un programa nunca se ejecuta eternamente. Vamos a encontrar un mecanismo para evitar que eso ocurra, ¿cierto? Pero entonces, para nuestros propósitos, vamos a asumir que puede llegar a ser infinito. Otra cosa que necesitamos saber es qué jugador está haciendo su jugada, porque tenemos dos jugadores, ¿cierto? Entonces vamos a crear una variable llamada hook, jugador, o llamémosla tal cual, jugador. Esta variable arranca en 1, porque va a estar, el primero que va a jugar es el jugador 1, luego la cambiaremos a 2, luego la cambiaremos a 1, para que así se vayan turnando, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar el proceso. Debemos pedirle al jugador 1 que nos dé un número, un valor. ¿Cómo hacemos eso? Pues creamos una nueva variable llamada jugada y utilizamos lo que ya vimos. Utilizamos el int y el input para capturar ese número. Entonces le decimos jugador más. Eso es interesante. ¿Por qué hacemos esto? Para que nos diga con qué jugador estamos tratando. ¿Qué variable tiene el número del jugador que está en este momento? Pues la variable jugador. Interesante este hecho de el más y el str. ¿Este más qué significa? ¿Significa sumar? Sí, significa sumar si son dos números, pero en este caso tenemos un texto y aquí tendríamos un número en jugador. Esos datos, esos tipos de información son incompatibles. En Python no podemos sumar una palabra con un número. Entonces por eso estamos utilizando la función str. La función str convierte un número en texto, de tal manera que esto sería texto y esto también sería texto. Cuando hay un más, un operador más entre dos textos, lo que se hace no es sumar, sino concatenar. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unir, pegar dos textos. Entonces aquí estaríamos pegando el texto jugador con un espacio y el número 1 en texto. Y vamos a agregarle otro más y esto para que el jugador sepa que debe ingresar una jugada. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos un número dentro de jugada. Recordemos que las reglas nos dicen que solo podemos restarle 2, 3, 5 o 7 a nuestro número. Realizar ese proceso de verificación de la entrada se llama validación. En este momento no nos interesa entrar a hablar de validaciones, vamos a confiar en que los usuarios ingresen números correctos. Entonces vamos a asumir que el número es correcto. Ya tenemos el número inicial, tenemos la jugada. Ahora debemos debemos restarle a n. Decimos n igual a n menos jugada. ¿De acuerdo? E imprimimos n. Print.
Esto es importante. Antes de empezar a jugar tenemos que decir cuánto hay. Print comida y coma 25. Aquí la coma actúa como un separador de argumentos. Significa que le estamos dando dos argumentos a la función print. Le estamos dando el argumento comida y el argumento 25. Él nos imprimirá ambos en una sola línea. Entonces imprimimos comida. En este caso obviamente no es 25, sería n, porque es lo que hemos generado. Aquí abajo también imprimimos comida, dos puntos, espacio y lo que nos quede en n. ¿Correcto? Entonces, ya hemos capturado la jugada, ya tenemos la cantidad de comida, la estamos mostrando. Lo último que nos queda hacer es saber si el jugador ganó o no. Entonces sabemos que si n se convierte en 0, el jugador que haya comido, el que haya estado jugando, será el ganador. Entonces diremos print jugador más str jugador ha ganado, o es el ganador, ¿cierto? Si ese jugador logra reducir la comida a 0, es el ganador. En caso contrario, en caso de que no se haya reducido a 0, sino que n sea igual a 1, es decir, que haya quedado una sola unidad de comida, entonces el jugador 2 sería el perdedor, ¿cierto? Podríamos ponerlo aquí también de tal manera que dijéramos jugador 2 ha perdido, pero que el jugador 2 haya perdido es lo mismo que decir que el jugador 1 ha ganado, ¿cierto? Entonces podemos decir que estas dos condiciones se pueden cumplir al mismo tiempo. Cuando dos condiciones se pueden cumplir al mismo tiempo, las podemos unir con la palabra OR. Esto se le conoce como operador lógico. Un operador lógico es aquel que combina el resultado de dos operaciones lógicas, de dos valores booleanos, dos valores verdaderos o falsos, y existen tres. OR, que se ejecuta si una de las dos, es verdadera. Si tanto 0 como 1 es verdadero, entonces se ejecuta. Está la palabra AND, que obliga a que las dos deban ser verdaderas, que las dos se cumplan. Y está el operador NOT, que cambia al valor contrario. Si a NOT le ponemos un true, lo convierte en falso. Un verdadero lo convierte en falso. Si le ponemos un falso, lo convierte en verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sabemos que si el jugador 1 reduce la comida a 0, gana automáticamente. Si la reduce a 1, también gana, porque hace que el jugador 2 no pueda continuar, es decir, que éste pierda. En caso de que el jugador 1 gane, o el jugador 2 gane, entonces debemos salir del ciclo. ¿Cómo salimos de un ciclo que es infinito? ¿Cómo lo detenemos? Con la palabra o la instrucción break. Break detiene un ciclo while o un ciclo for, y nos permite salir de él. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro número aleatorio, paso 1, tenemos nuestra captura de jugada, paso 2, y tenemos nuestro paso 3, que es verificar cuando alguien haya ganado. ¿Qué es lo que nos falta? Poder cambiar de jugador 1 a jugador 2, porque en este momento estaríamos jugando únicamente con el jugador 1. En este caso, al final del proceso, preguntamos,
si jugador es igual a 1, entonces lo cambiamos a jugador 2, ¿cierto? Si ya jugó el 1, es hora de que juegue el 2. Si no, es decir, que si estaba jugando el jugador 2, es turno de que vuelva a jugar el número 1. ¿De acuerdo? Y ese sería todo nuestro programa, teóricamente hablando. Debería funcionar. Vamos a ejecutarlo. Si no funciona, veremos qué es lo que pasa. Lo ejecutamos, arrancamos con 20 de comida, el jugador 1 le resta 7, la comida queda en 13, el jugador 2 es su turno, el jugador 2 decide comer 3, queda la comida en 10, es turno del jugador 1, el jugador 1 vuelve a comer 7, quedan 3 de comida y es hora de que el jugador 2 juegue. Y obviamente el jugador 2 puede o bien comer 3 y ganar porque deja la comida en 0, o bien comer 2 y ganar porque deja al jugador 1 sin posibilidades de jugar. Vamos a comer 3 y la comida llega a 0 y el jugador 2 ha ganado. ¿De acuerdo? Podemos ejecutarlo nuevamente. Esta vez tenemos 24. El jugador 1 vuelve a jugar con 7. El jugador 2 vuelve a jugar con 7. El jugador 1 juega con 3. El jugador 2 juega con 5. Y esta vez el jugador 1 puede jugar 2 y ganar también porque deje la comida en 0. Veamos qué ocurre si realmente podemos ganar dejando 1 nomás. El jugador 1, juega en 7, queda 15 de comida. El jugador 2 juega 5, quedan 10. El jugador 2 juega 3, de tal manera que juega 2, de tal manera que queden 8. Y el jugador 2 juega 7. Al jugar 7 quedará solo 1 de comida y el jugador 2 ganará porque el jugador 1 no podrá comer. Comida 1 y el jugador 2 ha ganado. Ese es nuestro segundo ejercicio, el algoritmo del glotón. De nuevo podemos hacer muchas mejoras, podemos validar la entrada, podemos hacerle más parte cosmética, podemos hacer muchas cosas más con este algoritmo, pero para nuestro ejercicio es suficiente. 15 líneas de código para nuestro segundo ejercicio. Pasamos del primer ejercicio que tenía alrededor de 10 con espacios en blanco a uno que tiene 15 sin espacios. Si dejamos todo espaciado, correctamente espaciado, aquí deberíamos dejar un espacio, aquí deberíamos dejar otro espacio. Tendríamos 24 líneas. Ahora vamos a ver nuestro último ejercicio, el ejercicio de la pirámide. El ejercicio de la pirámide consta de recibir un número entre 1 y 9. Cualquier número entre 1 y 9. Si recibimos 1, debemos imprimir un asterisco. Si recibimos 2, debemos imprimir un asterisco y abajo otros 3 asteriscos, de tal manera que formemos una pequeña pirámide. Si recibimos 4, entonces debemos armar una pirámide de 4. Tomamos 1, 2, 3 asteriscos, después 5 asteriscos, y por último 7 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si le ponemos la cantidad de espacios correctos, obtendremos una pirámide, ¿correcto? ¿Por qué no podemos hacerlo sino hasta 9? Bueno, podríamos hacerlo hasta cualquier número, pero tendríamos una pirámide demasiado grande para dibujarla, demasiado grande para poderla mostrar por pantalla. Así que vamos a dejarlo entre 1 y 9.
¿Cómo solucionamos este algoritmo? Bueno, este es un algoritmo un poco sencillito, pero que tiene algo de análisis. Lo primero que tenemos que saber y darnos cuenta cuando tratamos de analizar este problema es que hay tantas filas como el número que hayamos ingresado. Si ingresamos 1, habrá una sola fila. Si ingresamos 2, habrán 2 filas. Y si ingresamos 4, habrán 4. Es lo primero que debemos saber, que las filas son iguales a la cantidad que recibamos. Lo segundo que debemos saber es cuántos asteriscos hay por fila. Si tenemos una fila, hay un asterisco. Si tenemos la segunda fila, hay 3 asteriscos. Si tenemos la cuarta fila, tenemos 7 asteriscos. Entonces tenemos la siguiente serie: 1 a 1, 2 a 3, 4 a 7. En matemáticas del colegio nos enseñan a deducir series, a deducir una función matemática que permite calcular eso. Esta función matemática no es muy difícil, es simplemente 2n menos 1. ¿Qué significa eso? Que debemos multiplicar 2 por el número de la fila y restarle 1. Veamos si es cierto. Si ponemos 2 y lo multiplicamos por 1, eso nos da 2. Y si le restamos 1, obtenemos 1. Si multiplicamos 2 por 2, eso nos da 4. Le restamos 1 y eso nos da 3. Y si multiplicamos 2 por 4, eso nos da 8 y le restamos 1, nos da 7. Aquí tenemos la ecuación matemática, entonces sabemos que los asteriscos son iguales a 2n menos 1. Lo último que tenemos que saber es cuántos espacios hay a cada lado del asterisco, porque tenemos que tener la misma cantidad de asteriscos a este lado que a este lado. Bueno, al lado derecho no importan mucho porque no se van a ver, pero sí debemos colocarlos para que sea una figura perfecta. Entonces aquí en la fila 1 necesitaríamos 3, en la fila 2 necesitaríamos 2, en la fila 3 necesitaríamos 1 y en la fila 4 necesitaríamos 0. Es decir, que tenemos la siguiente serie: para 1 tenemos 3 espacios, para la fila 2 tenemos 2 espacios, para la fila 3 tenemos 1 espacio y para la fila 4 tenemos 0 espacios. En el caso anterior era una serie creciente, es decir, que se iba agrandando. A medida que crecía una, crecía la otra. En este caso es una serie descendiente. A medida que esta crece, esta otra decrece. Vamos a tratar de deducirla. Esta tampoco es difícil. Esta es n menos f, donde f es la fila. Es la fila, ¿cierto? Entonces digamos que para el caso de n4, para este, aquí tenemos que n vale 4. Entonces si tenemos 4 y le resto 1, que es el número de la fila, nos da 3. Si tengo 4 y le resto 2, eso nos da 2. El total de filas menos la fila actual. De nuevo, total de filas menos la fila actual nos da 1. Y finalmente, total de filas menos la fila actual nos da 0. Así que sabemos que los espacios son iguales a n menos f. Y ahí tenemos toda nuestra información. Esto es lo que se llama el análisis del problema. Obviamente este es un análisis de problema muy sencillo porque es un problema muy fácil de resolver. Si nos enfrentáramos a un problema más complejo, tendríamos que hacer un análisis un poco más grande. Sorprendentemente, este problema le causa muchos dolores de cabeza a muchos estudiantes universitarios, incluso de semestres avanzados. ¿Y por qué les causa problemas? Bueno, porque no se toman
el trabajo de realizar el análisis, este proceso de entender primero el problema antes de tratar de escribir la solución. Nosotros estamos haciendo bien el proceso, estamos analizando el problema correctamente y deduciendo los atributos de nuestro problema, deduciendo la información que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Así que no debemos tener problemas para codificarlo. Codificarlo simplemente es buscar cómo escribimos esto en términos del lenguaje que nosotros deseemos. Llámese Python, llámese C, llámese Java. No tiene absolutamente ninguna importancia. Lo importante es entender el problema. Ahora, vamos a plantear los pasos que necesitamos para solucionarlo. El primer paso naturalmente es obtener el número de filas n. El segundo paso es repetir el proceso de imprimir n veces. Ya sabemos que si nos ingresan un 3 tenemos que hacer 3 impresiones. Si nos ingresan un 5 serán 5 impresiones. El tercero será calcular la fila para imprimir. Nosotros sabemos ya, por lo que vimos ahorita, que una fila se compone de los espacios, el asterisco y los espacios. Espacio, asterisco, 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 espacio. ¿Correcto? Ya sabemos cómo calcular la cantidad de asteriscos y sabemos cómo calcular la cantidad de espacios. Entonces, podríamos decir que nuestra fila es igual a espacios más asteriscos más espacios. Esta sería nuestra fila, es decir, lo que debemos imprimir. Si queremos imprimir el lado derecho para que quede perfectamente cuadrado, si no, pues podemos omitirlo, pero vamos a dejarlo tal cual está. Estos son nuestros 3 pasos, es lo que vamos a hacer. Entonces vamos de nuevo, ya sabemos el proceso para obtener un número. Es muy sencillo, int input, número de filas. Me perdonarán por la ortografía, sí soy bastante malo en términos de ortografía, pero la verdad es que no lo estoy escribiendo con tildes o con ñes porque Python no soporta tildes y ñes en el código fuente. Para poder hacerlo habría que ponerle un meta tag y no es el objeto de este video explicar estos metas que se le pueden colocar al lenguaje. Así que estoy omitiendo las tildes y las ñes para no incurrir en problemas. ¿De acuerdo? Normalmente la mayoría de los lenguajes de programación soportan el código ASCII. El código ASCII es el alfabeto inglés y en el alfabeto inglés no hay tildes ni ñes. ¿Correcto? Esas pertenecen a los alfabetos especiales como el castellano, como el chino, el francés, que tienen caracteres especiales y que utilizan una codificación llamada UTF-8, pero eso es otra historia. Entonces ya cumplimos el paso 1, ya tenemos n. Ahora debemos repetir el proceso n cantidad de veces. Recuerden que hay 2 tipos de ciclos. El ciclo while, cuando no sabemos cuántas veces debemos repetir un proceso, y el ciclo for cuando sí lo sabemos. En este caso sabemos cuántas veces tenemos que repetir el ciclo, así que utilizaremos el ciclo for. El ciclo for de Python es algo especial, está diseñado para recorrer listas, para recorrer colecciones. Entonces hay varias maneras de usarlo, pero la forma más sencilla es esta. Decimos for, decimos una variable que va a contener el valor de la variable de control o el paso en el que nos encontramos. En este caso lo vamos a llamar f porque va a ser la fila. In, la palabra in nos permite extraer el valor de una lista o verificar si ese valor está dentro de una lista. Y la palabra range, rango, que nos permite generar un rango de números entre un origen y un final. En este caso no necesitamos origen porque sabemos que el origen es 0 y el final es n.
¿correcto? Esto va a generar una serie de números que irán desde 0 hasta el número anterior a n. Voy a mostrárselos en mi comando de Python. Eso es algo interesante. Python tiene un intérprete interactivo donde yo puedo ir colocando código e ir revisando qué es lo que hace esa línea de código. Obviamente esto no es trampa en la programación ciega, porque estoy probando mi código, no estoy copiándolo, voy a escribirlo yo mismo. Entonces yo quiero saber qué hace la función range. Para saber qué hace la función range, tengo que decirle que me la muestre como una lista. Entonces digo range, por ejemplo 5, y él me dice que eso me genera los números 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Pero hay algo interesante. En mi algoritmo yo quiero saber qué es la fila 1, no la fila 0. ¿Por qué es ese 0? En términos de programación siempre se empiezan las variables en 0. Las variables de control de listas, las variables de contadores se inician por costumbre en 0. Pero para hacerlo más sencillo vamos a decirle que no empiece en 0, sino que empiece en 1. Y que queremos hacer 5. Entonces hay que sumarle 1 al final. 5 más 1 sería 6. Eso me genera los números de 1 hasta 5. Digamos que nuestra entrada hubiese sido 5. ¿De acuerdo? Hecha esa aclaración, vamos a hacer un rango que empiece en 1 y vaya hasta n más 1. Eso lo tenemos claro. Ya tenemos la variable filas o la variable f, ¿cierto? Entonces vamos a poner un comentario donde me diga que f es la fila actual. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular los asteriscos y los espacios. Entonces vamos a decir número de asteriscos. Esta forma de escritura se llama camel case o escritura de camello, porque tiene mayúsculas en el medio como si fueran jorobas. Y se usa porque los nombres de variables no pueden llevar espacios. Entonces aquí estoy diciendo que el número de asteriscos. ¿Cuál es el número de asteriscos? Aquí ya tenemos la fórmula, que es 2n menos 1, ¿cierto? 2 por n menos 1. Un momento, 2n menos 1, no es 2n menos 1. Recordemos que para la fila 1 tendríamos un asterisco, para la fila 2 tendríamos 3 asteriscos, para la fila 3 tendríamos 5 asteriscos y para la fila 4 vimos que tendríamos 7. Esto de aquí es la fila, no la n. Sí, se escribe 2n menos 1 matemáticamente hablando, pero en nuestro caso puntual nuestra variable no se llama n, nuestra variable n es nuestro límite. Aquella que va creciendo, que nos va proporcionando información, es f. Entonces la escribiremos como 2 multiplicado por f menos 1. Menos 1. Corrijamos aquí la fórmula. 2f menos 1. ¿Listo? Esa sería la correcta. La fórmula correcta. Ese es el número de asteriscos. Ahora, ¿qué necesitamos calcular? El número de espacios. Este número de espacios ya sabemos también que es n menos f. Nuestra variable n, que es el total, menos nuestra variable f, que es la fila. Ahora tenemos que hacer la impresión. Vamos a imprimir nuestra fila. ¿Cómo la imprimimos? Pues ya sabemos que nuestra fórmula es espacios más asteriscos más espacios. Y aquí viene algo interesante. Python tiene una habilidad muy curiosa, y es que si tenemos un texto y lo multiplicamos por un número, no podemos sumar un texto con un número, pero sí podemos multiplicar un texto por un número, y él lo que hace es que nos repite el texto. Así que si yo tengo un asterisco y lo multiplico por 8, él me genera 8 asteriscos. Lo mismo, si tengo un espacio y lo multiplico por 5, pues me genera 5 espacios.
Como ya tengo el número de asteriscos y el número de espacios, ahora tengo que crear el texto. Entonces llamémoslo sencillamente asteriscos, y asterisco será número de asteriscos multiplicado por el texto asterisco, ¿correcto? Asterisco como texto multiplicado por este número de asteriscos. Y ahora tendríamos espacios. Espacio sería un espacio multiplicado por número de espacios, ¿correcto? Aprovechando esa propiedad particular que tiene Python de multiplicar texto por números. Ahora simplemente tendríamos que imprimir nuestra fila, y nuestra fila es espacios más asteriscos más espacios, y ese sería todo nuestro algoritmo. No tendríamos que hacer nada más. Vamos a probarlo. Número de filas, 3 filas. Ahí tenemos nuestra pirámide de 3 filas. Número de filas, 9 filas. Ahí tenemos nuestra pirámide de 9 filas, ¿correcto? Vamos a probar con un número más grande, que tal un 15. También tendríamos una pirámide de 15. La pirámide de 1, un solo asterisco, ¿correcto? Una última prueba, que tal 27. Aquí ya no alcanzamos a verla toda, por eso es bueno utilizar números pequeños. Igualmente, podríamos hacer un algoritmo más pulido, donde validáramos la cantidad de filas que podemos dibujar, donde validáramos que no puedan ingresarnos números negativos, o que no puedan ingresarnos palabras en vez de números, pero eso ya son handicaps, características adicionales. De momento este algoritmo con todo y espacios nos ha quedado en 11 líneas de código. Entonces hemos realizado uno de 10, uno de 24 y uno de 11 líneas. Explicado. Estos algoritmos, si te sientas solo a hacerlos, los puedes hacer fácilmente en 1 o 2 minutos. Ese es apenas el primer video de la serie. Espero realizar al menos 10 videos, obviamente más complejos los ejercicios, explicando otros conceptos: programación orientada a objetos, diseño de funciones, programación recursiva, muchos otros conceptos básicos de programación, pero eso ya será en otro momento. Por este video ya ha sido todo. En la caja de información, en la descripción del video, perdón, dejaré los enlaces al intérprete de Python, a la web oficial de Geany, por si alguien quiere descargar este editor, que es muy bueno y muy liviano. Como consejo personal, nunca descarguen software de páginas maliciosas, cosas como Softonic, como UpToDown, páginas de intercambios virtuales dudosos. Siempre en términos de programación, casi siempre, los proveedores de recursos, de códigos de programación, de editores, ofrecen sus recursos de manera gratuita o de manera de prueba en sus web oficiales. Incluso Microsoft, a los que les guste programar en Visual Studio, con C#, con Visual Basic, es posible descargar versiones gratuitas de los productos oficiales de Microsoft. Entonces no se ganen dolores de cabeza a las personas que usan Windows descargando de webs no oficiales, cuando es posible descargar el software de manera legal y perfectamente limpio de sus web oficiales. Entonces en la descripción del video dejaré los enlaces a la web oficial de Python. Recuerden Python 3, recuerden que si su sistema operativo es de 64 bits, instalen idealmente software de 64 bits. Eso es todo por ahora. El video ha terminado. Espero poder subir la siguiente parte muy pronto. Hasta luego.